Aguas refrescantes. Por Watchman Nee. Cuando Jesús afirma que la sentencia de juicio ha sido declarada sobre este mundo, no quiere decir que el mundo material o sus habitantes ya han sido juzgados. Para ellos el juicio todavía está pendiente. Lo que aquí dice que ya ha sido juzgado es la institución, ese orden armónico cuyo originador y director es Satanás. De esta manera las Escrituras dan profundidad a nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En realidad, a no ser que reconozcamos que los poderes invisibles que están detrás de los acontecimientos son satánicos, seremos seducidos fácilmente por ellos. 21 de agosto. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, 2 Corintios 11:27. Aquí está hablando un verdadero hombre de Dios. El reino de Dios sufre por el comportamiento negligente de supuestos creyentes espirituales que solo están ocupados con el estudio bíblico y la oración para atender solamente a sus propias necesidades espirituales. El Hijo de Dios debe confiar en Él para que provea sus necesidades tanto físicas como espirituales y mientras tanto dedicarse a la tarea que Dios le ha dado para que cumpla. La vida espiritual es dada para realizar trabajo espiritual. Su secreto radica en el continuo fluir de esa vida hacia otros. Deberíamos estar dispuestos aún a pasar hambre a fin de cumplir lo que Dios nos ha encomendado, y quedar satisfechos con el hecho que nuestra comida espiritual consiste sencillamente en hacer su voluntad. Solo tendremos escasez si estamos ocupados con nosotros mismos. El que está ocupado en los negocios de su Padre estará perpetuamente satisfecho. 22 de agosto. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, Génesis 32:24. No fue Jacob quien luchó sino Dios que vino a luchar con él para lograr su rendición total. El objeto de la lucha es la de doblegar al adversario hasta que no pueda moverse, y así se rinde al vencedor. Jacob había demostrado ser superior a otros, pero con Dios no pudo y fue él el conquistador. Cuando Jacob no quería rendirse, Dios le tocó. Con un solo toque hizo lo que la mucha fuerza no podía hacer. El encaje del muslo es la parte más fuerte del cuerpo, y es una buena figura de nuestra fuerza natural. Tu punto fuerte y el mío pueden ser muy distintos del de Jacob. La ambición, la jactancia, o la propia estima, cada uno tiene el suyo y para cada uno esa obra de descoyuntar es una experiencia de crisis definitiva. Lo que ocurrió aparentaba ser una derrota para Jacob, pero Dios dijo que él había vencido. Esto es lo que ocurre cuando nos rendimos derrotados a los pies de Dios. 23 de agosto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. ¿Cómo nos proporciona descanso el Señor Jesús? Es como si se pusiera delante nuestro para que le veamos, y nos dijera, yo soy manso. Mansedumbre significa flexibilidad. El que es manso puede decir que solo tendrá lo que Dios quiere que él tenga. Poseer una cosa o no poseerla, no adquiere importancia. Lo que importa es que la decisión sea del Señor. Teniendo esa cosa en la voluntad de Dios puede cantar alegremente, aleluya. Pero si en la voluntad de Dios no la llega a tener, también puede cantar. La mansedumbre significa que nuestras decisiones están sujetas a cambios por parte de Dios. ¿Tiene Dios libertad para cambiar tu opinión? ¿Has dicho que Dios te ama? ¿Te quejarás entonces si no te concede lo que pides? ¿Puedes cantar aleluya en cualquier caso? Un hombre es manso cuando está dispuesto a cualquier cambio que Dios dispone. Estará dispuesto a cualquier renovación de su mente que Dios quiere realizar. Tales personas disfrutan descanso perfecto. 24 de agosto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. La vida interior de los hijos de Dios es tan rica que les es posible amar a todos sus hermanos y hermanas en Cristo. Tal amor es el fruto espontáneo del Espíritu de Dios.
No hay diferencia entre amar a un hermano y amar a todos los hermanos, pues es el mismo amor que se manifiesta a uno o a todos. A él lo amamos sencillamente porque es nuestro hermano, a ellos por exactamente la misma razón. El número de personas no tiene importancia, pues el amor que se expresa es el amor de Dios. Amor fraternal es amor a todos los hermanos. Tengamos cuidado de no actuar de tal manera que violemos ese amor. No permitas que tu amor fraternal disminuya porque hayas sido herido. Esto solo tendrá tristes consecuencias. Dios nos ha puesto en contacto con muchos hermanos y hermanas aquí y ahora, para que sean los blancos de nuestro amor. Ellos nos dan la oportunidad de demostrar, en términos concretos y costosos, nuestro amor hacia Dios. Nunca te jactes de tu amor hacia Dios, solo aprende a demostrarlo amando a los hermanos. 25 de agosto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, 1 Juan 3:14. Muchos creyentes defienden con lealtad lo que es correcto, pero con la dureza de su actitud ofenden y olvidan el amor. Se han tornado obsesivos en cuanto a la justicia, pero deficientes en cuanto a la caridad. Es verdad que como cristianos jamás debemos transigir acerca de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo no debemos reñir con otros. Los hombres y las mujeres son ganados por el amor. En tus contactos con las personas no las ofendas. Ciertamente es necesario obedecer a Dios y sus mandamientos, pero esto no debe llevarnos a herir u ofender a nuestro semejante por nuestras palabras o actitudes. La dura inflexibilidad debe ceder paso a la mansedumbre y la gentileza. De esta manera muchos serán atraídos al Señor. La dureza aleja a las almas, el amor las atrae. 26 de agosto. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, 1 Samuel 5:17. Fue solo la insistencia del pueblo de Israel demandando un rey que llevó a Saúl al trono. Era alto y de físico impresionante, el tipo de hombre que sería fácilmente aceptable a la mayoría. A pesar de la dudosa base de su posición, Dios le entregó toda clase de facilidades, prosperándole y bendiciéndole. Sin embargo, Saúl debía ser probado y sin duda, uno de los medios más eficaces para probar el calibre espiritual de un hombre es la prosperidad, especialmente cuando es visible a todos. El hombre que había sido tan ayudado por Dios debería ser el más humilde de los hombres, pero a veces ocurre exactamente lo contrario. Así fue en el caso de Saúl. Fracasó en fe y en obediencia, pero fundamentalmente su fracaso se debió a engreimiento. En la adversidad había sido humilde, pero su prosperidad le condujo a la impaciencia, la presunción y a una detestable envidia. Que el Señor nos mantenga pequeños a nuestros propios ojos. 27 de agosto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 Pedro 1:21. ¿Has notado cómo ciertas palabras, figuras e imágenes que Pablo empleó constantemente no fueron utilizadas por Pedro, Mateo o Juan? ¿Has observado que Lucas estructuró su evangelio de una manera distinta a la de Marcos? ¿Has notado cómo en el primero se destaca constantemente una nota de compasión, mientras que en el otro lo que sobresale es un sentido de urgencia? En cada libro el autor deja impresa su marca personal e indeleble, y sin embargo, cada uno de ellos es la palabra de Dios. Cobremos ánimo con esta verdad. Si Dios quería podía utilizar a un asno, y en efecto, así lo hizo para hablarle a Balaam. Sin embargo, el asno solo habló cuando Dios puso las palabras en su boca, y cuando Dios siguió adelante con sus propósitos solo quedó atrás un asno. Démosle gracias al Señor que nos ha elegido para que comprendamos su palabra y para que la vivamos, y aún le demos nuestro propio énfasis personal cuando en debilidad, temor y mucho temblor, somos llamados a comunicarla para Él. 28 de agosto. La paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14:27.
Dios tiene en sí mismo una paz imperturbable. Pablo nos dice que esa paz de Dios es la que guarda, como un centinela, nuestros corazones y nuestros entendimientos. El verbo guardar allí significa que el enemigo tiene que luchar con la guardia armada antes de que pueda atacarme a mí. Antes de que yo sea tocado tendrá que ser vencida la guardia. ¿Puedo entonces atreverme a disfrutar tanta paz como Dios, pues la misma paz que guarda a Dios me guarda a mí? Recordemos la noche anterior a la pasión del Señor. Todo parecía salir mal. Un amigo salió a la oscuridad de la noche para traicionarle. Otro sacó su espada y la empleó con ira. Otros huían o se escondían para no aparecer complicados con él. En medio de todo esto Jesús les dijo a los que venían para arrestarlo, «Yo soy», y lo dijo en forma tan pacífica que en lugar de estar nervioso, fueron ellos que temblaron y cayeron de espaldas. No nos sorprenda, entonces, que Pablo describa a esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. 29 de agosto. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, Salmo 55:22. ¿Has observado alguna vez a obreros de la construcción trabajando en un edificio a distintos niveles de andamios, pasando los ladrillos del nivel inferior al andamio de arriba y de allí al siguiente? El trabajo avanza mientras cada ladrillo al llegar a un nivel es descargado y luego pasado al nivel siguiente. ¿Qué ocurriría si uno de los obreros del nivel intermedio no entregara sus ladrillos y al mismo tiempo le fuera alcanzada otra fila? ¿Qué si el hombre del nivel superior se negara a recibir su carga de ladrillos? El pobre hombre del nivel medio sería aplastado por la carga de ladrillos. Eso es precisamente lo que nos ocurre en la esfera invisible. Cuando el primer problema nos alcanza fracasamos en no mandarlo hacia arriba y pronto nos sentimos presionados y oprimidos. Luego viene un segundo problema y un tercer problema y paulatinamente nos debilitamos hasta que finalmente quedamos aplastados bajo la carga. El remedio es tan sencillo. Tan pronto como una ansiedad nos amenace debemos pasaría de inmediato hacia arriba. 30 de agosto. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, 1 Corintios 9:26. El Señor, quien es el creador de nuestros cuerpos, sin duda los ha dotado de muchos impulsos legítimos, pero recordemos que hizo nuestro cuerpo para que fuera nuestro siervo y no nuestro amo. Hasta que este punto no quede bien definido en nuestras mentes no podremos servir al Señor como debemos. Pablo nos advirtió que no todos los que corren la carrera ganan el premio. Es por ello que destaca la necesidad de autodisciplina de parte de cada competidor. Si en la vida diaria y ordinaria el cuerpo del obrero cristiano no ha sido enseñado a conocer y obedecer a su amo, ¿cómo podemos esperar que responda a las demandas extraordinarias que a veces debe enfrentar por causa de la obra del Señor? Pablo no era una seta. Él no enseñó, como algunos lo hacen, que el cuerpo es un estorbo. Por el contrario, nos dice que el cuerpo del creyente es la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, como mensajero del Evangelio está convencido del valor del entrenamiento y la autodisciplina, si es que la meta se ha de alcanzar. 31 de agosto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, Hebreos 6:1. En la vida cristiana hay algunas verdades que son fundamentales. Un fundamento solo se debe colocar una vez, pero debe hacerse con firmeza. En consecuencia, los principios fundamentales son muy importantes. Existe un error moderno entre los creyentes que es bastante distinto del error en que incurrieron los hebreos del siglo I. Ellos, habiendo colocado el cimiento, estaban girando constantemente alrededor del fundamento sin avanzar para nada. Nuestro peligro es más bien el de querer avanzar sin haber echado el buen cimiento. Hoy día muchos quieren moverse demasiado rápido, avanzar velozmente antes de que el fundamento esté bien consolidado. En tales casos nuestro deber es señalarles a Cristo quien es la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable,
Isaías 28:16. Los apóstoles tenían que persuadir a los creyentes a avanzar mientras que nosotros quizás tengamos que inducirles a que regresen al fundamento. 1 de septiembre. Habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová, 1 Crónicas 26:27. Hay creyentes cuya experiencia e historia con Dios contribuyen de una manera inmensa al enriquecimiento de su pueblo. Muchas enfermedades de los hijos de Dios son para la salud de la iglesia. Muchos sufrimientos, dificultades y frustraciones traen gran crecimiento. Una hermana en Cristo había estado postrada en su lecho por 40 años y además, 35 de esos años había estado aislada por la sordera. En cierta oportunidad le dijo a un siervo de Dios que la visitaba, antes, cuando estaba bien, era muy activa corriendo de un lado para otro, haciendo muchas cosas pero no ayudaba para nada en las necesidades de oración que tenía la iglesia. Luego todo cambió. Durante estos 40 años he podido ocuparme diariamente en la tarea de la oración. No tengo nada que lamentar, el dolor y las limitaciones la habían engrandecido y enriquecido, y su riqueza había alimentado con salud a la iglesia. ¿Cuántos otros hay en condiciones y ministerios semejantes? Demos gracias a Dios por ellos. 2 de septiembre. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir, Maestro, Juan 20:16. La vida puede ser muy abrumadora cuando no vemos un futuro y solo estamos conscientes de amarga tristeza. Hay algunas penas que no pueden ser compartidas con nadie. Así fue la experiencia de María, quien quedó llorando a la puerta de la tumba vacía. Si nosotros tenemos algo por lo cual llorar, cuanto más ella, que había perdido y no podía encontrar a su Señor. Al venir a la tumba esperaba encontrarse con un cadáver, pero ahora ni siquiera eso había hallado. ¿Qué fue lo que enjugó sus lágrimas y desvaneció todas sus tristezas? ¿Qué ocurrió? Fue solo una voz que decía, María, pero era la voz del Maestro, y era su nombre el que pronunciaba. Después de esto poco importaba lo demás. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando estamos en la encrucijada y no vislumbramos liberación alguna, basta con solo oír la voz del Señor pronunciando nuestro nombre. Entonces todo estará bien. No habrá más que arrodillarse y adorarle a Él. 3 de septiembre. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? Hebreos 12:9. No pienses que las dificultades que enfrentas son accidentales. No las consideremos como meros incidentes de la vida. Debemos tomar conciencia que estas cosas están ordenadas diariamente para nosotros por Dios. Son su medida de disciplina de amor. Una vez presencié una escena que puede servir de ilustración. Vi a 5 o 6 niños jugando en un jardín. Todos estaban cubiertos de barro. Una madre vino y le tironeó las orejas a 3 de ellos prohibiéndoles que continuaran con el juego. Un niño preguntó, ¿por qué no les castiga a los otros niños también? Ella respondió, porque no son mis hijos. Sería muy triste si Dios no te disciplinara. Todos los hijos son disciplinados y tú no debieras ser la excepción. 4 de septiembre. Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, 1 Tesalonicenses 1:9 y 10. Muchos estudiantes de profecía no saben realmente cómo esperar el regreso del Señor. Conocí a una misionera que verdaderamente esperaba su venida. Recuerdo cómo en el último día del año 1925, orando con ella dijo, «Oh, Señor, ¿es que dejarás pasar así este año? ¿Deberás esperar hasta 1926 para retornar? Aún en este último día de este año te pido que regreses hoy». Sabía que su oración era genuina. Varios meses más tarde la encontré en un camino. Me tomó la mano y dijo, «Hermano Nee, ¿no es extraño que el Señor no haya regresado todavía?
Sus palabras me decían que no era tan solo una experta en doctrina profética, como yo pensaba serlo, sino una persona que tenía comunión con el Señor y que verdaderamente estaba esperando su venida. Se demostró ser una genuina estudiosa de la profecía de la segunda venida. El anhelo de su corazón era que el Señor regresara pronto. 5 de septiembre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos 1:1. Dios no quiere que estemos parados junto a los pecadores ni sentados con los escarnecedores, y por eso nos aconseja que no andemos en su consejo. Los incrédulos tienen muchos consejos que dar, pero es lamentable que los hijos de Dios que enfrentan dificultades busquen su consejo. Les diré que nosotros no podemos hacer lo que ellos aconsejan. Yo también tengo muchos conocidos que no creen, y sé que esta clase de gente con frecuencia ofrece consejos sin que se lo pidamos. Al escuchar su consejo de inmediato detectamos que sus pensamientos están enfocados en una sola cosa: cómo puede uno mismo prosperar. No preguntan si algo está bien o si está mal, o si es la voluntad de Dios. Tienen una sola motivación y es la ventaja personal del individuo. A veces no solo nos aconsejan a que busquemos prosperidad, sino que la busquemos a expensas de otros. ¿Cómo puede el creyente caminar con un incrédulo en tal estilo de vida? 6 de septiembre. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. El objetivo de Satanás es evitar que Dios sea alabado. Esto no significa que no se oponga a la oración, pues tan pronto comenzamos a orar a Dios, Él se interpone. Pero más aún ataca a la alabanza de los hijos de Dios. Gustosamente ejercitará todas sus fuerzas para impedir que Dios reciba una palabra de alabanza, pues si la oración es una batalla, la alabanza es una victoria. Al sonido de la alabanza Satanás huye. Descubrí esto durante los 2 primeros años de mi vida cristiana y no he cesado de regocijarme en la paz interior que me ha proporcionado. Sin embargo, no cometamos el error de equiparar la alabanza con el regocijo. Miremos a las Escrituras. Fue como resultado de la presión ejercida sobre su pueblo que Dios produjo tantas de las canciones que allí nos deleitan. Él no mide la alabanza por su exuberancia, pues en su naturaleza la alabanza es un sacrificio. No solo debemos alabar su nombre cuando estamos en la cúspide y nos parece divisar la tierra prometida. Debemos también aprender a componer salmos de confianza en Él cuando andamos en el valle de sombras. Esta es verdadera alabanza. 7 de septiembre. Yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo. Nehemías 6:3. Cuando la nación de Israel pecó al punto de que Dios tuvo que entregarla en cautividad, Dios estaba a la vez desarrollando sus planes para volver a restaurarlos nuevamente. Entre los instrumentos que preparó para este propósito estaba Nehemías, un hombre cuyo espíritu estaba en la tierra que Dios había prometido, si bien físicamente servía en el palacio persa de Susa. Al pedirle al rey permiso para regresar a Judá, Nehemías sabía que estaba arriesgando su vida. Tuvo éxito en su petición, pero al emprender el viaje poco sabía de la oposición que iba a enfrentar a su arribo. Sin embargo, a pesar de toda la adversidad, en ningún momento se desvió de su gran obra de construcción para Dios. La firmeza de propósito fue una de sus características notables. Es también para nosotros el secreto del triunfo espiritual. 8 de septiembre. La vanagloria de la vida no proviene del Padre. 1 Juan 2:16. Juan define aquí a todo lo que despierta y provoca el orgullo en nosotros como el espíritu del mundo. Bien sabemos que aún en lo íntimo de nuestros hogares somos todos propensos a caer víctimas del orgullo, de la misma manera que lo están los que disfrutan de gran éxito público. Toda gloria que no sea gloria de Dios es vanagloria, y es sorprendente que un pequeño éxito insignificante pueda producir en nosotros la vanagloria. Si cedemos a ella equivale a ceder al mundo, con una pérdida consiguiente en nuestra comunión con Dios.
O que Dios nos abra los ojos para poder ver la sutileza del mundo. No solo las cosas que con facilidad clasificamos como males, sino todo aquello que aún con suavidad nos aleja del Señor forma parte de aquel poder que se opone a Dios. Si lo que nos inspira es el orgullo y no la gloria de Dios, podemos estar seguros que hemos estado en contacto con el mundo. Por tanto, velemos y oremos. Nuestra comunión con Dios es demasiado preciosa como para arriesgarla. 9 de septiembre. El que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Juan 11:10. Dios es luz y al verle a él vemos la luz. Para ver la luz se requiere un corazón puro, un corazón ambientado al amor de Dios. Él es el sol y yo soy como un espejo. A no ser que el espejo esté orientado hacia el sol, no puede reflejar sus rayos. Si no está en la posición correcta, los rayos del sol no le alcanzarán y, por lo tanto, no los podrá reflejar. Su valor está perdido. ¿Has notado que si tu corazón está desviado de la sencilla devoción a Dios, lo que aflora en tu conversación no le refleja sino que las críticas y las quejas son lo más común? Esto siempre comprueba que estás en las tinieblas y no en la luz. Algunos creyentes pueden continuar alabando al Señor en medio de lágrimas, pues aunque sufren quebrantos de corazón no tropiezan. Sus corazones se inclinan hacia Dios y en consecuencia viven en la luz. Si buscas el aplauso de los hombres y no lo recibes, tropiezas. Si por el contrario tu corazón solo anhela la voluntad del Señor, aunque las circunstancias empeoren 100 veces no tropezarás. 10 de septiembre. Id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo, Marcos 16:7. Y a Pedro. Sin quererlo, las lágrimas brotan de nuestros ojos al leer estas 3 palabras. ¿Por qué no mencionó el Señor a Juan, el discípulo amado? ¿Por qué no menciona en manera especial a Tomás, el incrédulo? ¿Por qué señaló a Pedro de entre los demás discípulos? Hay una sola respuesta: Pedro le había negado. Si tú hubieras sido Pedro, ¿cómo te habrías sentido después de negar al Señor? No te hubieras dicho a ti mismo, yo, Pedro, que fui testigo de su transfiguración, que estuve con Cristo en el jardín del Getsemaní, lo he negado. No solo una vez. 3 veces, y pensar que el Señor me lo dijo de antemano y no le creí. Sintiéndose culpable de una ofensa tan grave, bien podría preguntarse cuál era su condición delante de Dios. ¿No había dicho Jesús, el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios? Lucas 12:9. Decid a Pedro. Este breve mensaje le mostró a Pedro que la gran distancia entre él y el Señor había sido zanjada por el amor. 11 de septiembre. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118:24. El día designado por el Señor es el día en que la piedra desechada por los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. ¿Quién decide si una piedra es apta o no? Por supuesto, los edificadores. Si el albañil dice que cierta piedra no es apropiada para construir la casa, no es necesario preguntarle a otra persona. Sin embargo, en este caso, algo extraño ha ocurrido. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser cabeza del ángulo, Mateo 21:42. Dios le ha dado la máxima responsabilidad. Esto es cosa maravillosa a nuestros ojos, Salmo 118:23. En la secuencia del Salmo encontramos una maravilla aún mayor, y es la designación de un día especial basada en la elección divina de Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Averigüemos, pues, de qué día se trata. La respuesta la encontramos en Hechos 4:10 y tiene referencia al día en que aquel a quien los hombres rechazaron fue resucitado de entre los muertos. No nos confundamos. La Biblia explica claramente que este día que el Señor hizo es el día de la resurrección.
De manera que todos los hijos de Dios pueden reunirse en este día en el nombre de su Hijo y alegrarse. 12 de septiembre. El que creyere en Él, no será avergonzado. 1 Pedro 2:6. En su cruz el Señor Jesús llevó toda nuestra vergüenza. La Biblia relata que los soldados quitaron los vestidos de Jesús de modo que estaba casi desnudo cuando lo crucificaron. Esta es una de las vergüenzas de la cruz. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.